Buenas tardes, yo soy Gaona Rodríguez Héctor y hoy les hablaré sobre los Países Bajos. Bueno, para comenzar, iniciaré esta exposición mencionando algunas generalidades del país, como es el continente, la moneda, la capital y el idioma. El continente, en Países Bajos, es un país europeo perteneciente a la Unión Europea, por lo tanto, su moneda es el euro. Su capital será Ámsterdam y su idioma es el neerlandés. Ahora pasaré a los antecedentes históricos. Países Bajos, lo que antes era conocido como Holanda, Bélgica y Luxemburgo, además de una parte del norte de Francia, forman la región denominada Países Bajos. Los primeros ocupantes de estas tierras llegaron tras la retirada de los últimos glaciares y entre ellos se cuentan desde los cazadores y recolectores de alimentos. Al llegar los romanos, esto va a ser en el último siglo antes de la era cristiana, la región estaba habitada por los celtas y germanos. El fortalecimiento de estas tribus germanas va a obligar a Roma a cederles la custodia de las fronteras del imperio, tal y como lo había hecho con los francos en Toxandria y Brabante. La separación de los idiomas romance y germánico coincide con el límite del imperio romano que va a dividir a los Países Bajos por la mitad. Para el siglo VIII, a finales de este siglo, la región estaba sometida a los francos, bajo la dinastía de los Pepín I y los carolingios. La decadencia del imperio carolingio va a traer inestabilidad a la región. Para el siglo X van a surgir en la región varios principados, los cuales van a estar en una relación feudal con los reinos de Alemania y Francia. Los principados seculares que surgen son Flandes, Henao, Namur, Lund, Holland, Zeeland, Gelders, Utrecht y Lieja, además del surgimiento de ducados en Brabante y Limburgo. En los principados de Utrecht y Lieja, la autoridad secular va a coincidir con su autoridad religiosa. Estos principados van a buscar una mayor libertad de lo que es la autoridad real. El Principado de Flandes va a establecer una eficiente administración, seguido por Brabante, Henao y Namur. La designación de los obispos por parte de estos principados va a marcar el fin de la influencia alemana y estrechó los lazos entre los principados. Francia va a tratar de someter al Principado de Flandes, pero fue derrotada en la batalla que se conoce como la Batalla de los Espolones en el año de 1312. El equilibrio entre Francia e Inglaterra va a permitir a la región preservar su autonomía. Las ciudades se van a convertir gradualmente en centros independientes que van a poder efectuar acuerdos comerciales, políticos o militares con otra ciudad o con el mismo príncipe. La ciudad va a ser propietaria de su territorio y sus miembros no van a depender de autoridades extranjeras. Para la mitad del siglo XIV, los duques de Burgundy, esto de la Casa Real Francesa de Valois, van a dominar gran parte de los Países Bajos y van a intentar crear un estado centralizado. Pero un movimiento intentó anular la centralización en 1477. El ascenso de los Habsburgo va a detener este movimiento. La suerte de los Países Bajos va a estar sujeta a la lucha de la Casa de Austria por la hegemonía europea. Es entonces que van a surgir los Países Bajos españoles. Carlos I de España va a establecer que los Países Bajos formarán una entidad territorial que será indivisible y heredada por un único monarca. Este monarca en un principio sería él mismo, dando paso así a los Países Bajos españoles, los cuales estarían integrados por los actuales Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Esto va a desencadenar lo que se conoce como la Guerra de los 80 años, que comienza en 1566 y termina en 1648, donde los Países Bajos se van a enfrentar a la corona española. Aunque en 1581 ya había un autogobierno por parte de las 7 provincias septentrionales tras la firma de la Unión de Utrecht. Mientras que Bélgica y Luxemburgo se van a mantener ligados a la corona española. Estas 7 provincias de la Unión de Utrecht forman lo que se conoce como la República de los 7
Países Bajos. Esta va a ser una confederación de provincias donde cada una va a tener un gobierno, pero en lo que corresponde a la milicia y relaciones exteriores van a estar dirigidos por un estatuto. El primero de ellos, Guillermo de Orange. Eh, Tras este conflicto de la Guerra de los 80 años, España va a poner un bloqueo comercial a la República de los Siete Países Bajos. Es entonces que va a surgir una necesidad expansionista que va a desencadenar las guerras luso-neerlandesas de 1588 a 1661. Esta competencia expansionista va a generar la creación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales en el año de 1602. Esta va a conseguir el monopolio de las actividades comerciales en Asia. Posteriormente, daría fundación al Imperio Neerlandés. La creación de esta empresa de las Indias Orientales se considera como el inicio del Imperio Neerlandés. En América se establecerían los nuevos Países Bajos, en los actuales estados de Nueva York, Delaware, Nueva Jersey y Connecticut, desde donde comerciaban pieles. Esto va a tener como consecuencia que en el año de 1621 se funde la Compañía de las Indias Occidentales, la cual operaría principalmente en los continentes de África, América y Oceanía. Después van a comenzar las guerras anglo-neerlandesas. Estas por el control de las rutas comerciales. La primera de ellas se va a dar entre los años de 1652 y 1654, con victoria inglesa que se establecería en el Tratado de Westminster. En ellos se estipularía que Países Bajos cedería la isla de Run en Indonesia. A su vez, lograría fundar la colonia del Cabo en 1652. Esta colonia va a resaltar porque es el primer asentamiento permanente de la Compañía de las Indias Orientales que no va a servir propiamente para el comercio, sino que en cambio se va a promover la llegada de ciudadanos neerlandeses para poder arrendar los terrenos de ahí. En la Segunda y Tercera Guerra Anglo-Neerlandesa se va a establecer en los nuevos acuerdos del Tratado de Westminster que dictaban que los nuevos Países Bajos serían devueltos a Inglaterra a cambio de poder expandirse por el Caribe, consiguiendo así que los Países Bajos conquistaran Surinam. Más adelante, el siguiente conflicto en que se verán envueltos los Países Bajos serán las guerras de los 9 años, de 1668 a 1697. Esta guerra va a tratar básicamente de que Inglaterra trata de frenar el expansionismo francés. Va a destacar Guillermo III de Orange, estatúder de las Provincias Unidas y además rey de Inglaterra y Escocia, el cual va a evitar la restauración de Jacobo II en el trono inglés. Mucho tiempo después se va a generar la decadencia del Imperio Neerlandés. Esta decadencia va a comenzar tras la derrota en la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, entre los años de 1780 y 1784. Esta guerra es considerada como una represalia a los Países Bajos por haber ayudado a Estados Unidos a alcanzar su independencia. Con el Tratado de Paz de París se va a estipular que Países Bajos ceda sus territorios en la India y el derecho a comercio en las Indias Orientales neerlandesas. En Europa se va a comenzar a gestar la Revolución Francesa en 1789. Esta revolución, este movimiento, va a encender las alarmas en Europa. Y no es de excepción los Países Bajos. Su influencia va a generar que el país se divida en dos ideologías, los orangistas y los patriotas. Los orangistas van a ser este grupo de personas que quieren que el estatuto tuviera más poder, mientras que los patriotas serán un grupo de personas que quieren una forma de gobierno más democrática. Los patriotas se aliarán con tropas francesas y comenzarán una revolución, la cual va a terminar con el exilio del estatuto Guillermo V de Orange-Nassau. Esta revolución, este exilio del estatuto de Guillermo V, va a tener como resultado que surja la República Bátava. Esta república será hermana de la República Francesa y por lo tanto la apoyará en las guerras napoleónicas. Este movimiento
va a generar nuevos conflictos ahora con el Reino Unido, quienes ocuparán sus colonias, las colonias neerlandesas, además de que se va a gestar una invasión anglo-rusa al territorio de la República Bátava, pero serán repelidos con la ayuda de Francia. Como ya había mencionado, el país estaba en una seria crisis. En 1799 se dará la disolución de las Indias Orientales al entrar en bancarrota por corrupción y por la alta mortalidad de sus empleados. A su vez, las Indias Orientales van a perder el control de Surinam ante el Reino Unido, por lo que el gobierno va a decidir disolver la compañía, va a adquirir las acciones y va a tomar el control de los territorios del Caribe. Reino de Holanda. En 1806, Francia va a anexar la República Bátava al Imperio francés, esto con el nombre de Reino de Holanda, el cual sería un estado satélite de Francia, el cual tampoco duraría mucho, ya que 5 años después, en el año de 1811, Napoleón Bonaparte va a incorporar el Reino de Holanda al imperio, lo cual sería hasta el colapso del mismo, que sería disuelto por los congresos de Viena. En 1814, llamado por los líderes de Holanda, el príncipe Guillermo I de Orange va a restaurar la monarquía. Surgirán el Reino Unido de los Países Bajos. En el Congreso de Viena, las potencias victoriosas dieron a Guillermo I la soberanía sobre todos los Países Bajos, surgiendo así el Reino Unido de los Países Bajos. Este nuevo reino va a incluir a Bélgica y a Luxemburgo, además de los actuales Países Bajos, a costa de que el Reino Unido conservara todas sus colonias. Durante el gobierno de Guillermo I de Orange se va a producir la Revolución Belga de 1830, la cual terminará con el Tratado de Londres, donde se estipula que Países Bajos reconoce la independencia de Bélgica. Los sucesores de Guillermo I, Guillermo II y Guillermo III dieron el paso definitivo hacia una monarquía parlamentaria. Ahora hablaré de la forma de gobierno. Los Países Bajos son una democracia parlamentaria. Sus ciudadanos pueden elegir a sus representantes en el Parlamento, además de que también son una monarquía constitucional. Esto quiere decir que la figura del rey va a estar regulada por la Constitución. Poder ejecutivo. Comenzaré hablando del rey. La Constitución nos dice que la corona es hereditaria entre los sucesores legítimos del rey Guillermo I, príncipe de Orange-Nassau. La corona se va a transmitir de manera hereditaria entre los descendientes legítimos, pero va a tener prioridad el hijo o la hija mayor. Si es que el rey abdicara al trono, se va a producir la sucesión hereditaria conforme a lo que se ha previsto en estos artículos, pero quedarán excluidos de la sucesión los hijos que hayan nacido después de la abdicación, así como sus descendientes. Continuando, hablando del rey y los ministros, el gobierno va a estar formado por el rey y los ministros. El rey es inviolable y los ministros son responsables del gobierno. Este es el rey actual, William Alexander. El primer ministro, así como los demás ministros, van a ser nombrados y cesados por decreto real. Este es el primer ministro actual, Mark Rutte. Los ministros van a formar conjuntamente el Consejo de Ministros, el cual va a ser presidido por el primer ministro. Este consejo va a estar encargado de deliberar y decidir sobre la política general del gobierno y coordinar la unidad de esta política. Ahora daremos paso al poder legislativo. El poder legislativo se va a encontrar en los llamados estados generales. Los estados generales van a representar al pueblo holandés. Se encuentran conformados por la segunda y la primera cámara. La segunda se compondrá de 150 miembros, mientras que la primera solo de 75. Estas cámaras van a poder sesionar de manera conjunta cuando estén reunidas y serán consideradas como una sola. El periodo de legislatura de estas cámaras va a ser de 4 años, aunque la ley va a poder fijar un periodo de legislatura para los estados provinciales distinto del de 4 años. En caso de que se diera esto, el periodo de legislatura de la primera cámara será modificado mediante la misma ley. Los miembros
de ambas cámaras son elegidos sobre la base de la representación proporcional dentro de los límites que la ley establezca. Las elecciones se realizan por medio de una votación secreta. Los miembros de la segunda cámara van a ser elegidos directamente por holandeses mayores de edad, mientras que los de la primera cámara van a ser elegidos por miembros de los estados provinciales y por los miembros de un colegio electoral. Para ser miembro de los estados generales se va a necesitar ser holandés, ser mayor de edad y no estar excluido del derecho de sufragio. Nadie va a poder ser miembro de ambas cámaras simultáneamente. No se podrá ser al mismo tiempo ministro, secretario de Estado, miembro del Consejo de Estado, miembro de la Sala General de Cuentas, defensor del pueblo o suplente del defensor. Las cámaras, ya sea de que se encuentren reunidas en sesión conjunta o por separado, solamente van a poder deliberar y decidir cuando se encuentre presente más de la mitad de los miembros en funciones. Sus acuerdos se adoptan por mayoría de votos, el cual se dará sin mandato imperativo alguno. Se vota de manera verbal y por llamamiento nominal en algunos asuntos, cuando así lo exija un miembro de alguna de las cámaras. Ahora de paso al Poder Judicial. El primer órgano del Poder Judicial del que hablaré es el Consejo del Poder Judicial. Este forma parte del Poder Judicial, pero no administra justicia directamente. Es decir, va a tener conferidas una serie de competencias del Ministerio de Justicia en materia de gestión. Sus funciones se remiten a la asignación de presupuestos, la supervisión de la gestión financiera, de la política personal, las TIC y las sedes judiciales, además de que va a asistir a los órganos jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones. Le va a corresponder asimismo mejorar la calidad del sistema judicial y el asesoramiento sobre aquellas iniciativas legislativas que puedan afectar al Poder Judicial. Es decir, que este Consejo va a actuar como portavoz del Poder Judicial en el debate público y político. El objetivo principal de este Consejo es prestar apoyo a los órganos jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones. Ahora hablaré de los tribunales de primera instancia. Los Países Bajos, para función de los tribunales de primera instancia, van a estar divididos en 11 partidos judiciales. Cada uno va a contar con un tribunal de primera instancia, los cuales se dividen a su vez en varias sedes cantonales. Los tribunales de primera instancia están constituidos por un mínimo de 4 salas. Las salas cantonales, salas de lo penal, salas de lo civil y de la familia y salas de lo contencioso administrativo. Comenzando por las salas cantonales, en ellas serán las que el ciudadano va a poder representarse a sí mismo, es decir, que no va a necesitar nombrar un abogado. En materia civil se van a ocupar de arrendamientos con opción a compra, de asuntos laborales, así como los asuntos de materia civil de cuantía inferior a 25,000 euros. En materia penal se van a ocupar únicamente de las faltas. Es decir, en las faltas es común que la policía o la fiscalía emitan un decreto el cual tiene una propuesta de una imposición de pena. Si es que el acusado no la aceptase, es cuando va a pasar al juez cantonal, el cual suele dictar sentencia oral inmediatamente después de la audiencia. La segunda sala, las salas de lo penal, se va a ocupar de los asuntos penales que no son competencia de los jueces cantonales. Van a poder resolver de manera solitaria o integrando un tribunal conformado de 3 magistrados. Este caso de que resuelvan por un tribunal de 3 magistrados se ocupa en casos más complejos, en los que la acusación pide una pena de privación de la libertad mayor a 1 año. La sala de lo civil y de lo familiar. Esta sala se va a ocupar de asuntos que no hayan sido asignados a los jueces cantonales, igual que la sala penal va a poder juzgar de manera solitaria o en un tribunal de 3 magistrados. Algunos tribunales de primera instancia van a contar con una sala específica para asuntos de familia y de menores. Esto va a depender directamente del número de casos que lleguen al tribunal. La última sala de estos tribunales, la sala de lo contencioso administrativo. Esta se va a encargar de las cuestiones contencioso-administrativas. Lo normal es que estos asuntos los resuelva un juez de manera solitaria, aunque
como las otras salas, va a poder resolver en los casos complejos o aquellos que estén implicados en cuestiones fundamentales en un tribunal formado por 3 magistrados. Asimismo, cuando el tribunal carezca de una sala encargada de cuestiones de derecho de extranjería, se puede remitir este tipo de asuntos a esta sala o a una de sus subdivisiones. Ahora hablaré de los tribunales de apelación. En los 11 partidos judiciales en los que se encuentran divididos los tribunales de primera instancia, se van a distribuir en 4 áreas para efectos de una competencia territorial de los tribunales de apelación. Estas 4 áreas van a ser La Haya, Ámsterdam, Arnhem, Leeuwarden y Bolduc. Estos tribunales en materia civil y penal van a ser competentes para conocer de recursos contra las resoluciones de los tribunales de primera instancia. En estos casos van a volver a examinar el asunto y los tribunales de apelación van a llegar a sus propias conclusiones. Sus sentencias van a ser recurribles en casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos. Van a ser competentes para conocer recursos contra las liquidaciones tributarias. Ahora hablaré de los órganos judiciales especializados, comenzando por el Tribunal Central de Apelación. Este se va a ocupar de asuntos referentes a la función pública y de seguridad social. En materia de estos asuntos va a constituir la instancia judicial suprema y el Tribunal de Apelación en materia económica. Este tribunal va a ser competente para la examinación de los recursos de corte socioeconómico dentro de lo contencioso administrativo. Va a conocer de recursos presentados al amparo de leyes concretas como lo serían la ley de competencia o la ley de telecomunicaciones. El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de los Países Bajos tiene su sede en La Haya. Va a examinar la correcta aplicación del derecho por los tribunales de menor jerarquía. En esta instancia no se discuten los hechos declarados y probados por órganos jurisdiccionales inferiores. El recurso de casación desempeña una importante función a la hora de promover la unificación de la doctrina. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo por mi parte. Aquí están las referencias de donde fue obtenida esta información. Muchas gracias.